Después de la ascensión de Jesús, la iglesia empezó a expandirse rápidamente por el mundo y muchos conocieron la persona adorable de Jesús. Empezó así una forma radical de entrega a Dios por medio del martirio. Muchos hombres y mujeres dieron su vida como una forma de testimonio que animaba a los demás cristianos a perseverar en la fe. Cuando terminó el tiempo del martirio, el pueblo de Dios quiso buscar igualmente otra forma radical de entrega y descubrieron el martirio cotidiano en lo que hoy llamamos la vida consagrada. La vida consagrada tiene varias formas, pero todas ellas con el mismo objetivo: la entrega generosa y constante a Dios. Encontramos, por tanto, históricamente las siguientes formas de vida consagrada. Primero, el anacoretismo o ermitanismo. La primera forma de vida consagrada o entrega total a Dios la encontramos con los anacoretas o ermitaños, que tienen básicamente el mismo significado: anacoreta en griego y ermitaño en latín, y hace referencia a vivir en soledad. Algunas características de los anacoretas son: viven en el desierto, llevan una vida ascética de penitencia y oración, viven en mucho silencio y soledad, cultivan su propio alimento. Algunos representantes de esta vida son San Pacomio y San Antonio Abad, quienes vivieron hacia el año 350 en los desiertos de Egipto. Pacomio hizo un aporte importante a la vida consagrada. Si bien vivían en el desierto en soledad, Pacomio tuvo la inspiración de vivir todos en un solo recinto, resguardados por muros y por grupos de monjes que además tenían un oficio en particular, y así se desarrolló otro tipo de vida religiosa, que es la vida monástica. Es una forma de vida muy parecida a los anacoretas, pero viven en comunidades y tienen obediencia a un superior y con las directrices de una regla. No, una regla es un manual para los monjes que viven en un mismo grupo. Las características de la vida monástica son: tienen un reglamento en común llamado la regla. Poseen un superior común que les da las directrices. Tienen vida comunitaria con oficios puestos por el mismo superior. Realizan la oración comunitaria y ya no en soledad, a diferencia de los anacoretas. Empiezan a utilizar un hábito o ropaje como identificación y renuncia a la vida material. Los personajes relevantes para esta vida son San Benito, quien nació en Nurcia, en el centro de Italia, y vivió con un grupo de monjes en el año 560, a quienes se conoce como los benedictinos. San Agustín, inspirado por San Antonio, quiso igualmente escribir una regla para los hombres que se querían entregar a Dios en una vida de silencio y oración. Los canónigos regulares. La vida contemplativa y monástica, poco a poco, tiene el deseo de una vida apostólica. Algunas características de estos consagrados son: viven en monasterios, pero tienen vida apostólica fuera de su monasterio. Son todos ellos sacerdotes. Tienen vida comunitaria y misión. A esta orden pertenecen los religiosos como los agustinos y la orden trinitaria, entre otros. Hasta esta parte de la historia queda la vida consagrada en estos tres grandes grupos: anacoretas, monjes y sacerdotes. En el siglo XIII hay un gran florecimiento de comunidades en toda Europa, y la mayoría de ellas con extraña procedencia y otras tantas con espiritualidades muy amorfas y extrañas. Entonces la Iglesia, tomando parte en el asunto, decide, por medio del Concilio Lateranense IV en 1215, restringir las comunidades existentes y extinguir a todas las nuevas comunidades
cuyo carisma no era concreto. Pero surgieron en esta época otros grupos de vida común que se extendieron rápidamente, y son los mendicantes. Los mendicantes son comunidades que viven de las limosnas, es decir, son mendigos. De allí viene la palabra mendicantes. Estas comunidades mendicantes se caracterizan por: no son necesariamente sacerdotes. Tienen una vida común, pero no monástica. Son itinerantes y ejercen un apostolado abierto. Tienen un arraigado espíritu de pobreza. No poseen superior vitalicio. No tienen estabilidad monástica. No tienen traje de coro. Van a los fieles. A este grupo de mendicantes pertenecen la Orden Trinitaria, fundada por Juan de Mata y aprobada por Inocencio III. La Orden de Frailes Menores, conocidos como franciscanos, fundados por San Francisco de Asís y aprobada por el Papa Honorio III en 1223. La Orden Mendicante de San Agustín. Ya tenían experiencia como monjes o canónigos regulares. Ahora se formaban como mendicantes y fue aprobada por Inocencio IV en el año 1242. Los hermanos de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, más conocidos como los Carmelitas, cuya regla fue dada por Alberto de Jerusalén y aprobada finalmente por Inocencio IV en el año 1247. Los Siervos de María, o más conocidos como los Servitas, fundados por 7 siervos, fueron aprobados en el año 1233 por Inocencio IV. Ellos adoptaron la regla de San Agustín. Junto a estas principales órdenes mendicantes, también llegan otras órdenes que son militares, que están al servicio del cuidado de los lugares santos, como la Orden del Santo Sepulcro, fundada en el año 1100, y los conocidos templarios, aprobados en el año 1129, pero extintos en 1315. ¡Dato curioso! Como un dato curioso o histórico importante, en Francia surge un obispo con la idea revolucionaria de hacer una comunidad de mujeres que vivieran en oración, pero al mismo tiempo en el trabajo apostólico. Su idea fue tan novedosa que fue rechazada inmediatamente por los demás obispos. Así que este santo no tuvo más remedio que aceptar esta dura obediencia, y surgió entonces la Orden de la Visitación de la Virgen María, quien paradójicamente tuvo un inicio abierto y ahora son una de las comunidades de mujeres de la clausura más estricta en la Iglesia. Más adelante, la Iglesia vio la necesidad de aprobar la idea de este obispo y surgieron comunidades femeninas con apostolado en la caridad. Hasta aquí la historia más relevante de las comunidades religiosas.